Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a Tarde de Perros, que volvemos a plató después de estar 2 meses girando por España, que estuvimos en Sitges, que hicimos El Exorcista, estuvimos en Bilbao, que hicimos El Fantasma del Paraíso, así que mola volver. Es un programa sin público, tranquilo, lo hemos hecho recogidito, como la Navidad, todos en casa, aquí, arropados. Este programa se lo queremos dedicar a Miguel López, a.k.a. alias Hematocrítico. Una persona increíble, escritor, guionista, podcaster, profesor de infantil y una de las personas que, si tenéis Twitter, si estáis en esta red social tan complicada, eran las personas que más luz echaban, más divertido, más ingenioso, más brillante. Miguel fallecía el pasado 27 de noviembre a la temprana edad de 47 años, una desgracia absoluta. Está con nosotros Noel Ceballos, que es un gran amigo suyo y con quien realizó varios proyectos en común, como en Los Hermanos Podcast, que es un podcast increíble, absolutamente, que he reído mucho yo escuchándolo, y el libro Los 5 superdetectives, aquí no bebíamos cerveza de jengibre, entre otras cosas, que has tenido mucha relación con Hemato. Noel. Pues muy bonito, muchas gracias, y además era fan de Tarde de Perros, así que qué mejor que dedicarle una película sobre los amigos. Muy bien. Vale, pues por Hematocrítico va este programa para siempre. Cabecera y empezamos. El cazador, Michael Cimino. Tengo una frase, Michael Cimino. Dejarme beber agua, con permiso. En realidad una cita de Count Basie, pero a Cimino le gustaba mucho decirla. Decía, no se trata cómo manejas las cimas, sino de cómo te las arreglas en los valles. Es una frase de Count Basie que citaba a Cimino, que realmente la única cima de su carrera fue El cazador, porque luego vino La puerta del cielo y a partir de ahí pues se convirtió en un realizador prácticamente maldito. He presentado a Noel, no a los demás, que me han evocado. Hola, Hilario, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Paula, placer enorme tenerte. Hola, ¿qué tal? A ver, El cazador la dirige Michael Cimino en 1978. Cimino nació en el 39, así que tenía pues 38 años cuando se estrenó. Fue la gran ganadora de los Oscars de ese año, ganó 5 Oscars, está nominada a 9. Los Oscars fueron Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, ganó Christopher Walken, Mejor Montaje y Mejor Sonido, si no me equivoco, sí. No ganaron De Niro, que está nominada a Mejor Actor, Meryl Streep, que está nominada a Actriz de Reparto, guión y fotografía. Y es increíble porque la fotografía de Vilmos Zsigmond, este director de foto húngaro tremendo, el mismo de Encuentros de Tercera Fase, es realmente increíble. Siempre siguiendo la visión de Cimino, porque Cimino era un director que tenía una visión. Y eso lo tiene en todas sus películas, incluso en las que rodó con mucho menos presupuesto y mucho menos recursos. Pero es que ese año estaba nominada Días del Cielo. Y el Oscar fue para Néstor Almendros. Era una gran rival a batir. Ya he dicho Días del Cielo, otras películas del 78, pues Encuentros en la Tercera Fase, de Steven Spielberg, o Un largo adiós, de Robert Altman. En 1978 ganaba Cannes El árbol de los suecos, de Hermano Olmi, una película maravillosa, absolutamente. No se celebró el Festival de Venecia, llevamos 3 pelis en las que no puedo decir de Venecia porque no se celebró Venecia. Sí se celebró San Sebastián, donde ganó Alambrista, de Robert M. Young. Alambrista, ¿sabéis lo que es Alambrista? Sí, sí. Hilario sabe, yo no tengo ni idea de lo que es Alambrista. Alambrista es un espalda mojada, una persona que cruza ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Es una película maravillosa. ¿Sí? Semidocumental, sí, vamos. Increíble, Robert M. Young, Concha de Oro. Sí, sí. Yo te leí y dije, me he equivocado. No. Pues ya sabéis, Alambrista. Competía en San Sebastián, le he apuntado pues, una de mis películas favoritas del cine español, que es El asesino de Pedralbes, de Gonzalo Herralde. Ahora que hay tanto true crime, eso le da 1000 vueltas a todos los true crimes de ahora. Y en Sitges ganaba una maravillosa delicia de las fantípodas, que es Largo fin de semana, la peli de Colin Eggleston, este de la naturaleza que se revuelve contra los protagonistas. Tremenda. Una película maravillosa, que no he silenciado el ordenador. El cazador, segundo largometraje de Michael Cimino. Él había debutado en el 74 con un botín de $500.000, se llama aquí, Thunderbolt and Lightfoot. Él empieza como guionista
porque él es el autor del guión de Naves Misteriosas, increíble, peli de Douglas Trumbull, y de Harry el Fuerte, secuela de Harry el Sucio, la que dirigió Ted Post. Y entonces ahí traba relación con Clint Eastwood, y que de alguna forma, pese a que hubo un poco de tensión al principio, es Eastwood quien acoge el debut en la dirección de Michael Cimino. Michael Cimino, llevamos 3 películas en Tarde de Perros, con El Exorcista y El Fantasma del Paraíso en el arco del nuevo cine americano. El Cazador es sin duda uno de los grandes picos del nuevo cine americano, pero la siguiente película que haría, La Puerta del Cielo, debido al tremendo fracaso económico y crítico que fue, siendo una de las mejores películas de historia del cine, se cargó al nuevo cine americano. Fue la peli que tumbó el nuevo cine americano, fue la peli que tumbó el western, fue la peli que tumbó a la United Artists, que entró en quiebra, porque, claro, él he dicho antes que era su pico artístico, ¿no? En el pico de su carrera, El Cazador, porque al final es una película que cuesta 4 o 5 millones de dólares y hace más de 40 millones de dólares en taquilla. Y a La Puerta del Cielo le pasa lo contrario. Acaba costando 40 millones de dólares y recauda, no llegó a 4 millones. Con lo cual se cargó a la United Artists. La United Artists, la major que fundaron Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks en los años 20. Cimino se la cargó y eso hizo que se convirtiera, pues, como Eric von Stroheim, como Orson Welles, en un director maldito que tenía muchos proyectos, luego os los cuento, por ejemplo, proyectos muy locos también, empieza a no poder realizar películas y tanto es así que después de La Puerta del Cielo, relativamente joven, porque tendría 41 años, ya solo dirige 4 películas más en toda su carrera, que son 2 thrillers con Mickey Rourke, cuando Mickey Rourke molaba mogollón, como son Manhattan Sur, The Year of the Dragon y 37 horas desesperadas. El Siciliano, que es una adaptación de Mario Puzo en una novela que seguía un poco la estela del Padrino, porque Michael Corleone es protagonista en El Siciliano, aunque la peli no. Y se despide con Sam Chaser en el 96, 20 años antes de morir, que muere en 2016, y no vuelve a dirigir nada. Muere con 77 años, Michael Cimino, con lo cual estamos ante uno de los directores, sin duda, más potentes de los años 70, que estaba realmente destinado a cambiar la historia del cine y que, sin embargo, de cierta manera sí que la cambia un poco, pero que se cebaron con él. Realmente yo creo que se cebaron con él. Fue hasta exagerado cómo se recibe La Puerta del Cielo, pese a que fue obviamente un fracaso económico, aunque ahora mismo se hacen películas mucho más caras que La Puerta del Cielo y también fracasan, ¿eh? Pero a Cimino se le mató. Una auténtica pena. Y ahora, ya calé, mi gente. Noel, venga, dispárame, te paso la pistola. Solo un disparo. Solo un disparo. Solo un disparo. Bueno, que es que qué decir del Cazador, una película épica, o sea, si alguna vez el adjetivo épico se lo merece una película norteamericana de finales de los 70, es que es El Cazador. Parece estar basada en una novela, parece estar basada en una gran novela americana y no lo está, pero tiene ese alcance, ¿no? Es una película, yo creo que es una de las más conmovedoras de la historia del cine, es imposible no sentirte removido cada vez que ves El Cazador, tiene una potencia emocional tremenda. Y yo creo que es porque es una película muy humanista y además que traza una parábola que contiene toda la experiencia humana, desde la alegría de una boda hasta la tristeza de un entierro. Y a lo largo de 3 horas, eso es El Cazador, la experiencia humana resumida, concentrada en 3 horas. Y una película también muy preocupada por los rituales. Lo que vemos en la primera hora es un grupo de personas, un grupo de amigos, una comunidad industrial estadounidense que vive en torno a una serie de rituales. La fábrica, después de la fábrica salimos y tomamos unas cervezas, toda la boda, todo el banquete. ¿Qué pasa? Que la experiencia de la guerra trastoca eso, lo remueve y lo destruye sin remedio, y estos personajes, sobre todo el personaje de Robert De Niro, el protagonista, sin los rituales que daban sentido a su vida, ese código que tenía de la caza, que explica y que de alguna manera ordena todos sus días, pues vemos que todo se va al garete, se va a la deriva y hay un vacío. El personaje de Robert De Niro es muy interesante, este hombre, este líder natural, casi nietzschesiano. Creo que es un personaje al que ha vuelto alguna que otra vez. Yo veo muchos paralelismos entre él y el Nick de Heat. Y no sé, es que tampoco quiero pasarme todo el rato hablando yo, así que ya os voy
Os voy a ceder el testigo, pero no sin antes decir que Michael Cimino no la consideraba, o en entrevistas lo dijo, una película sobre Vietnam, la consideraba una película de un grupo de amigos, de una comunidad, al que una tragedia destroza. Y Vietnam es ornamental. No, para él no es una película de guerra, sino que el gran tema profundo de la película es la destrucción de esta comunidad. Una peli, o sea, tengo muchísimas cosas en la cabeza ahora mismo sobre del cazador que me se están agolpando para salir, y has tocado varias. Me quedo con lo último que has dicho. Tarantino lo decía, es que El cazador no es una peli sobre Vietnam, es una peli sobre un pueblo en el que nunca pasa nada, y esa gente que siempre lleva la misma vida y de repente les pasa una desgracia tremenda. Dice, pero no es una película sobre Vietnam. Y el propio Cimino decía que La puerta del cielo hablaba mejor de Vietnam que El cazador, porque La puerta del cielo tiene los motivos morales de la violencia en la guerra, del ir a la guerra, tiene la política, tiene una parte política, que sin embargo en El cazador es pura abstracción. Sí. Paula, tengo yo una cosa para ti. ¿Qué tal, Paula? Para mí, no será una bala. No. Vale. Y una pistola ahí. No, por favor. No. El cazador. Pues le contaba antes a mis excelsos compañeros increíbles que claro, Cimino en mi casa era Dios. ¡Vamos! ¿Vale? Era Dios, sí. El cazador, de hecho, era una de las películas favoritas de mi hermano mayor, así que he crecido viendo El cazador de diferentes maneras. Entera, que la vi con 12 años, a lo loco, acompañada de mayores, y luego pues fragmentos random a lo largo de diferentes años, de diferentes días, etcétera, ¿no? Porque le encantaba a mi hermano mayor. Y le tengo mucho cariño a esta película, pero hacía muchos años que no la volví a ver. Claro, evidentemente fue como Bélix, ¿no? Me hinché a verla de pequeña. Y regresar a ella para preparar el programa ha sido ha sido una experiencia preciosa, porque la he visto con unos ojos como muy puros, recordando esa filiación, pero claro, viéndola cuando han pasado 20 años o probablemente más. Y de repente, claro, yo qué sé, esa especie como de transición, ¿no? O de viaje que emprenden todos los personajes, sobre todo Nick y Michael, ese viaje del héroe que cada uno, ¿no?, afronta de diferente manera, me ha conmovido, bueno, me ha dejado sin palabras. Disfruté la tarde del sábado pasado viéndola y, bueno, como una niña pequeña, justamente. Y me gusta mucho todo lo que dice Noel, porque ciertamente yo tampoco veo la película como una película de Vietnam, sino como una gran alegoría de una comunidad, ¿no?, de un grupo de personas, pero también de dos tipos de masculinidades, ¿no? De dos tipos de masculinidades que tienen distintas maneras de entender cómo tiene que ser su viaje del héroe, cómo tienen que desarrollar o cómo tienen que ahondar en ese aspecto del mal que contiene el ser humano también, porque si no, no estaríamos como estamos todavía hoy en el siglo XXI. Entonces, ese perfil de lo malvado, ¿no? Y que de alguna manera, pues, que de alguna manera predestina, ¿no?, a cómo van a acabar, ¿no? Nick, por una parte, es un personaje luminoso, Christopher Walken, que es increíble, luminoso, bueno, es como una especie de inocencia americana, ¿no? Y sin embargo luego el personaje de Robert De Niro, Michael, que es mucho más ambiguo, ¿no? Tiene ahí como unas respuestas extrañas, por un momento dice una cosa, luego hace la otra, y que sin embargo consigue justamente, ¿no?, redimirse, ¿no? Y yo creo que, yo personalmente sí que creo que él regresa, ¿no?, a la comunidad, porque sí que ha visto su lado oscuro. Y me parecen dos tipos de interpretaciones increíbles, alucinantes, y que sin duda, yo qué sé, creo que son la base de esa especie de reflexión sobre la masculinidad que se está dando en esos momentos en los años 70. A mí esta película, para mí, y Husbands están ahí, de Casabetes. Tiene una conexión con Husbands, yo también se la brutal. Veo. Husbands se abre con un entierro, esta se abre con una boda, pero también no dejan de ser un grupo de amigos. Yo hacía muchos años que no la veía, porque también 20 años, y cuando salía ayer del cine yo estaba en shock. Sabiéndomela, una peli que me la sabía, salía en shock. Lo que te quería decir es que hay una cosa que me fascina,
y es que se te olvida, y es que qué bien baila Christopher Walken. Es que es algo que lo tenemos todo, ¿no? El videoclip de Spike Jonze, que es una maravilla, porque él era bailarín. Entonces, por ejemplo, si tú ves Atrápame si puedes, hay un momento de Navidad que él dice que él coge, ¿no?, a la madre de Leonardo DiCaprio y dice, vamos a bailar, ¿no?, como muy normal, y él va pasivo hasta que la coge y se pone a bailar increíble. Es que bien baila. Y eso lo tenía olvidado. Y en la boda se pone a bailar Christopher Walken, ¡es la caña! De Niro, no, De Niro no baila, de Cazale se comporta fatal, John Savage está queriendo huir de ahí. Y no, el que se lo está pasando bien, como dices, un ser luminoso, es el personaje Christopher Walken bailando perfecto. Bueno, me encantó. Tiene un cuerpo un poco David Bowie. Tiene un cuerpo muy David Bowie y lo mueve muy bien. Porque claro, a Walken, cuando hizo el videoclip de Spike Jonze, todos teníamos a Christopher Walken de las pelis de gángsters de Ferrara. Alguien aterrador completamente, y de repente todo se nos olvida. No tiene que olvidarse que Christopher Walken baila, que te mueres. Hilario. Bueno, yo quería recordar una cosa. Venga. Aquí tenemos un veterano de Vietnam, ¿eh? Es verdad, Es Noel. Claro. Gracias, Mario. Es que habéis repetido varias películas sobre el tema y aquí el Tres único Vietnam. veterano con Sí. decoración es él. ¿eh? Muchas gracias, Hilario. Yo me es siento verdad. disminuido, un soldado raso casi. Sí. No, Apocalypse Now, Acorralado y ahora El Cazador, nuestra trilogía de Vietnam. Tío, que tengo en la cabeza que te relaciono con Vietnam. Vietnam. Yo soy mi propio Vietnam, entonces... Bueno, la verdad es que para mí El Cazador, la guerra de Vietnam fue un tema muy importante, sobre todo porque, claro, cuando se estrenó El Cazador yo tenía 15 años. Estaba a punto de ir al ejército. De hecho, hoy traigo mi 2/4, que no fue el que utilicé en el ejército, pero simplemente para mimetizarme con la película. Y recuerdo que en la época nosotros solíamos hacer como se hacía en los años 20 y 30 con Chaplin y con Buster Keaton. Tú tenías que ser o del Cazador o de Apocalypse Now. Y yo durante mucho tiempo fui más de Apocalypse Now, hasta que pasado ya mucho tiempo volví a ver El Cazador y me di cuenta de la atrocidad que narraba esa película y del dolor que expresaba, y efectivamente me parece que es una película sobre la comunidad. A mí me recuerda mucho a Centauros del Desierto. Me recuerda sobre todo Mike, ¿no? Robert De Niro, al final, cuando regresa, digo, joder, menos mal que se abra una puerta para alguien, ¿no? Y parece que aquí las Navidades las van a pasar calentitos, ¿no? Con la puerta cerrada y todos dentro cantando. Pero es una película... yo creo que con personajes por primera vez, porque las películas de Vietnam suelen ser películas abstractas, en las que no hay personajes reales, hay situaciones, pero aquí, sin embargo, los personajes son tan reales que, de hecho, el protagonista Máximo es un personaje casi repugnante. Es un chico que le quiere robar la novia a su mejor amigo. De hecho, de alguna manera abandona a ese amigo en Vietnam y vuelve a casa sin saber ni siquiera si Stevie ha sobrevivido, si está en el hospital. Se rumorea incluso que ha podido ser él el padre del hijo de Stevie, porque ya sabéis que Stevie, aunque tenía a la novia embarazada el día de la boda, le cuenta, ¿no?, en confidencia a Nicky, oye, hoy va a ser la primera noche que me acueste con ella. Entonces tú te preguntas, ¿y cómo está embarazada? Que hay un misterio, pero vamos, desde luego creo que es una película que con el tiempo ha ido creciendo y creo que nos desvela una cosita, que es que por primera vez una generación joven reclamó, ¿no?, como habían hecho un poquitín algunos poetas después de la Primera Guerra Mundial, el poder hablar sobre sí mismos y sobre lo que habían perdido a lo largo de una contienda que realmente no entendieron, porque realmente tú te pones a pensar sobre qué trata el Cazador y yo nunca lo he tenido claro. Lo único que sé es que hay algo como que redime a todos los personajes, ¿no? O sea, esos personajes se van a Vietnam que parece como si hicieran un viaje sideral, porque si te das cuenta hay un corte Increíble. Un corte que tú dices, hostia, ¿qué ha pasado? De repente ves a Robert De Niro tumbado en el suelo, no sabes qué ha pasado, por qué está ahí, está muerto, no está. Y es como ese corte que hay en 2001
y claro, te das cuenta de que esa gente acaba de entrar en una dimensión que les va a enseñar algo que a lo mejor en su pueblo no iban a poder aprender nunca. Coppola, hay que entender que Cazador es la primera peli que se hace sobre Vietnam, la primera película, porque Vietnam acaba en el 75 y se ponen a trabajar en el 77 en la peli, y es la primera peli, y Coppola está haciendo Apocalypse Now y dicen que le sentó fatal que se estrenara antes El Cazador, y llamaban a Deer Hunter, la llamaban Apocalypse First, que me encanta. Que me encanta el concepto de Apocalypse First. Creo que son dos películas súper interesantes, tremendas, sobre Vietnam, pero que sin embargo no se está trabajando la guerra de Vietnam, aunque hay un experto que ahora puede, pero no se está trabajando la guerra de Vietnam desde el realismo. En El Cazador, Vietnam es pura abstracción. Cimino decía, yo quería representar el horror de la guerra con el aburrimiento de la guerra, con la ansiedad de la guerra, lo que significa estar, porque en la guerra dice, tú estás esperando semanas sin hacer nada y de repente pasas de estar esperando sin hacer nada con tensión de qué va a pasar, a de repente estar metido en que te puedes morir. Entonces, él dice, ¿cómo represento yo esto en la película? Y entonces elige la ruleta rusa. Como una condensación que no sabemos ni siquiera, porque hubo muchísima polémica de si eso realmente se hacía en Vietnam, si el Vietcong les hacía jugar a la ruleta rusa. Es algo que se inventa Cimino con sus otros guionistas, como representación psicológica de lo que tiene que ser la guerra. Y Apocalipsis Now también tiene algo de eso. También es un viaje, es una river movie, ¿no? Donde de nuevo te estás adentrando en un terreno fantástico, prácticamente, con elementos de lo real. Porque yo creo que eso sí que lo tiene El Cazador, que mezcla elementos que dan un pozo realista a la película a todos los niveles, el hecho de que no haya decorados, todos son localizaciones, el hecho de que todos los elementos que hay en el plano son elementos reales que Cimino, obsesionado, en fin, está tremendamente obsesionado, colocaba para dar realidad, y sin embargo luego se lleva la película a un terreno más abstracto, más psicológico, como se ejemplifica con la ruleta rusa. Pero vaya estrechez de miras los críticos que se centraron en... Es que no tenemos constancia de que jugasen, de que obligasen a jugar a la ruleta rusa a los prisioneros de guerra, cuando está claro que es una metáfora, que la película actúa como metáfora de propia guerra, del propio conflicto, incluso más allá del destino, porque es la arbitrariedad de te ha tocado. O sea, en la ruleta rusa tienes una oportunidad entre 6 de morir, aquí te ha tocado. Entonces, esa crueldad arbitraria que le sucede a los personajes no puede estar mejor representada que con esta metáfora de la ruleta rusa, y eso es lo que a él le interesa. Escenas de verdad de guerra de Vietnam en esta película, secuencia solamente hay una. No, en 3 horas. El arranque de... Sí, el arranque de la parte de sí, Vietnam. Luego ya nos tramo. metemos en el campo de prisioneros, luego iremos a Saigón, vamos a hospitales, pero guerra solamente hay una. Y además tiene que ver también con esta filosofía de Mike de una sola bala, que eso también es la ruleta rusa. También contrasta, porque es una película llena de contrastes, con lo que le vemos utilizar a Mike en Vietnam, que no es esta manera elegante y digna de matar, que es una sola bala en un rifle, sino un lanzallamas. Cuando le tiran a Vietnam, toda esa filosofía de la muerte honorable se va al garete y tiene que usar un lanzallamas porque hay que combatir el fuego con el fuego. La película, cuando se estrena, oye, se ha olvidado, pero que era una polémica tremenda, se ponen en contra de ella todo el mundo. Se estrena en Berlín y 2 miembros del jurado de Berlín se van del jurado como acto de protesta. Cuando se estrena, de un lado y del otro le daban, Por un lado estaba, no, esta película es racista, está retratando al Vietcong o a los vietnamitas de una forma brutal, y luego están los que tienen una película tremendamente antiamericana, cuando yo sí que creo que, desde luego es antibelicista, pero también es muy americana. Yo creo que el retrato precisamente de Norteamérica, de la comunidad norteamericana, aun siendo y todos inmigrantes rusos, sí que creo que es bonito. Y yo creo que descoloca mucho. Cimino era un cineasta que, si bien es fordiano, que eso lo has clavado, sí que seguía sus propias normas, seguía su propia forma de
tenía una forma de narrar y de acercarse a las historias que no se parecía mucho al de sus coetáneos, incluso en un momento tan rico artísticamente como en el nuevo cine americano. Voy a hacer una película de guerra, mi película de guerra es media hora, con un prólogo de hora y 20 que dura la boda y la secuencia de la caza, y un epílogo de otra hora. O sea, pero lo que era una película que si aún viéndola hoy resulta que te pasa por encima, ¿no? Que te tienes que, o sea, que es complicado dominarla, imagínate cuando se estrena. Y eso no lo entendió la gente, aunque acaba ganando los Oscars, ¿eh? Eso sí. Sí, lo que ganara es un misterio, ¿no? Porque teniendo, yo que sé, a tótems como Pauline Kael o Andrew Sarris en contra, que evidentemente no marcan la agenda de los Oscar, pero eran muy influyentes y odiaron la película. Odiaron la película. De hecho, no lo he contrastado, pero en un artículo de Film Quarterly que analiza bueno, la película, ya los símbolos, etcétera, el autor dice que se llegaron a bombardear un par de cines de Nueva York en protesta, después de los Oscars, después de que ganara los Oscars. Se llegaron a bombardear un par de cines donde pasaba la película. No he podido contrastarlo, no me ha dado tiempo, pero vamos, ya así como... Imprime la leyenda, sí. Paula. Se dice que De Niro no fue a la ceremonia porque tenía miedo de la reacción adversa que podían tener los críticos. Entonces le pidió a la Academia si lo podían sentar al fondo. Dijeron que eso no podía ser y se quedó en Nueva York. O sea, hasta ese punto había un clima en contra. Es que, vamos, es una de esas películas que se crean a rebufo del Padrino. El Padrino es lo que podría llamarse con el nuevo cine el nacimiento del cine étnico dentro del cine americano. Entonces, Cimino es el gran cineasta étnico, es decir, aquí se centra en una comunidad rusa y entonces, por primera vez, los americanos, es como cuando Jim Jarmusch hace Dead Man, claro, obviamente hay cientos de minutos de esa película donde dices, ¿aquí qué sucede? Pero lo que está sucediendo es algo que tú no has visto nunca, que es como viven, piensan y suspiran los indios. Entonces Cimino sabe que necesita, como Coppola, sacar esos rituales de los que hablas para que nosotros entendamos de qué estamos hablando. Porque si te fijas luego son los polacos en La Puerta del Cielo, son los chinos y los irlandeses en Manhattan Sur. Siempre él intenta, y luego los indios en su última película, Sun Chaser. Es decir, Cimino está cambiando la orientación de la cámara, está dirigiendo su atención hacia una parte de esa sociedad que nosotros desconocíamos y que obviamente él no la va a describir de una manera maniquea, porque los personajes no son personajes modélicos, son personajes un poco desagradables a veces. No, en general te diría que toda la obra de Cimino, aparte de narrativas especiales y muy personales, los personajes son complejos, son muy reales por su complejidad y no son nada empáticos. Tú no te puedes identificar con Robert De Niro en El Cazador siendo el héroe de la película, digamos, no puedes empatizar con él. Y otra cosa, y eso ocurre creo en casi todas sus películas, es que todas sus pelis parten de un punto y acaban en un punto que se parecen demasiado en cuanto a la disposición del protagonista. Es decir, tú arranca un botín de $500.000 y está Clint Eastwood huyendo de un tío que le quiere matar y acaba la peli y acaba solo, también huyendo. Y lo que ocurre es que en todas las películas les sobreviene una desgracia, una muerte, por lo general, y en la parte final, o sea, los clímax acaban con muertes terribles para los protagonistas de Cimino. Sin embargo, no me da la sensación a mí nunca de que esa transformación que existe en todas las películas para el protagonista cuando pasa algo, en el cine de Cimino sea una transformación positiva. Son personajes que acaban como empiezan, pero están mucho peor. Y tampoco parece que hayan aprendido nada del tema. ¿Tú crees que Robert De Niro ha aprendido algo al final? Aunque no mate al ciervo, que por cierto era un alce. Tenía que llamarse el cazador de alces, ¿no? de Moose Hunter, no de Deer Hunter, que era un alce. Bueno, voy a meter ahí. No, es raro que se le escapara eso a Cimino. Bueno. Pero es verdad que creo que no aprenden nada y en ese aspecto también ahí tiene algo de es algo muy personal. Mickey Rourke en Manhattan Sur. Acaba también una muerte y acaba como empieza, ¿no? Y eso es algo que es circular de La Puerta del Cielo. No, claro, sí. Es que ¿cómo acaban los personajes? Acaban como empiezan, solos y que han vuelto a su lugar de origen, solo que tras vivir un horror.
Y ese es un tema que está en Chimino, en películas, digamos, circulares, que si os fijáis, no pone the end. No Yo pone the end al te final de voy sus a llevar pelis. la contraria. Porque Venga, yo vamos. sí que creo que en El Cazador el personaje de Robert De Niro cambia. Yo No, sí- no digo que no cambie, digo que y- no es positiva esa transformación. Yo no estoy de acuerdo. ¡No! No estoy de acuerdo. Yo sí que veo que hay atisbos de redención en términos positivos. Al principio es un tipo muy arisco. Por ejemplo, es que la escena esta en la que están en Vietnam y la escena de la huida, ¿no? Que consiguen cargarse a todo Kiski y escapar de la prisión, no sé cómo decirlo. Le dice a Nick, pasemos de Steve porque no va a poder. Steve está en las últimas. Y sin embargo, a la que ya están huyendo, tú los ves desde el punto de vista de Steve y dices, uff, lo van a dejar ahí. ¿Sabes? Se lo van a... Madre mía. Y no, vuelve a buscarlo. Dices, pero si hace un momento estaba diciendo que no. Vuelve a buscarlo, se lo lleva. Luego, cuando regresa al pueblo, es cierto que sí, que no, pero finalmente saca a Steve del hospital para veteranos y lo reintroduce en la comunidad, ¿no? Hay algo un poco de un pequeño gesto generoso, que es muy ambiguo. Yo Es sí muy que ambiguo. veo Es Yo- destellos. Sí. Sí, Vale, porque también vale, es como te- que se carga encima ese peso de ser el líder y disfruta con esa posición. Entonces es Vale, ambiguo. te voy a dar un poco la razón, ¿vale? Bien. Sí, no. Es verdad que existe, que pero creo que es muy misterioso. Sí. Creo que es muy misterioso el comportamiento que él tiene, porque creo que en esa mezcla que tiene entre realidad y abstracción, su representación del ser humano, de las flaquezas de los hombres, es misterioso. O sea, Totalmente. lo cual lo hace más realista, ¿eh? Sí. Pero es verdad que sí que gira, sí que es verdad que salva. Es un momento de tensión. Es un momento Total. porque piensas que lo van a dejar ahí al Total. pobre John Saga gritando que hay ratas, que probablemente le pondría ratas Chimino para hacer. Fue así tal cual, sí. Claro, le voy a poner radio, ¡hay ratas! Y lo vamos a dejar. Es que dice de ratas Michael, pero se Ay. lo está diciendo a Chimino. Como el protagonista se llama Michael, también lo dejaron. Míralo. Fíjate, yo aunque estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Yo creo que al final hay un cambio, luego hablamos sobre él, pero no sé si os fijáis en la escena en la que ellos tres han conseguido subirse o agarrarse del helicóptero, Sí. en el momento en que Stevie cae, que es un primer plano donde él está en la profundidad de campo, cambia a una panorámica donde de repente vemos cómo se descuelga Robert De Niro, pero la panorámica es para afianzar que nunca sepamos si él se lanza por Stevie o si resbala y se cae. ¿Te acuerdas? No, es que me fijé, porque a mí también me sucede lo mismo, que ese personaje no acabo de procesarlo. Y entonces me fijé ahí para ver si efectivamente iba a salvarlo. Y eso que previamente dijo, le dice a Nick, no, dejémoslo, él ya está acabado. Pero no, Sí. al final no lo dejan. Es que es muy difícil procesar, es muy difícil entenderlo y se nota mucho la relación que tiene con el personaje de John Cazale. Cuando van a cazar en la primera hora y no se ha traído las botas, No. y entonces él dice, pues si no te has traído las botas, no vas a cazar. Sus amigos lo interpretan como que está siendo excesivamente cruel, pero también hay otro punto de vista, que es, yo no voy a estar aquí ya para sacarte las castañas del fuego, porque me voy a Vietnam y quiero que aprendas a valerte por ti mismo. Cuando regresa y van a cazar después de la guerra y ve que ese personaje sigue otra vez, que no ha cambiado, que no ha madurado, y que sigue llevando el revólver y tal, y le da esa lección de lo que es la vida y la muerte, que es jugar a la ruleta rusa, que esa secuencia es muy impactante, por lo menos a mí siempre me impacta mucho, pues es que ahí ves que es un líder que les está intentando hacer que sean mejores personas, o a lo mejor no, o a lo mejor es alguien excesivamente cruel, excesivamente duro con sus amigos, está siempre en esa ambivalencia, y el hecho de que la película no explicite lo que nos quiere contar sobre ese personaje la hace mucho más compleja y mucho Claro. más fascinante. Creo que por momentos es como un personaje casi como pseudomístico, ¿no? De Sí, la manera sí. en que lo filma en la primera caza. Sí, totalmente. Está ahí con el cielo, ¿no? Casi dominando Claro, y los cómo planos. se contrapone eso, porque es una peli muy de contrastes con el lugar donde trabaja, que es el infierno. Entonces él está todo el día en ese infierno siderúrgico, y los momentos de felicidad que tienes cuando asciende a ese cielo para hacer esa bella danza de vida y muerte con el ciervo,
que luego cuando vuelve se le fastidia. Eso. Además, es bonito, fíjate, la verdad es que tendría que volver a ver otra vez la película, pero ahora que lo decís, es cierto que él en la primera cacería le dice a Nick, me gusta ir contigo porque eres el único que eres capaz de seguirme. Y entonces vemos siempre plano y contraplano donde Mike y Nick parece que están yendo al mismo ritmo, pero al final ya Robert De Niro está solo. Sí, sí, sí. Es decir, lo que tú apuntas sobre ese líder que quiere llevarlos a algún sitio, creo que algo de eso yo creo que hay en la película. Realmente el horror es tan grande por el que pasan los protagonistas, lo que decía Tarantino, de un grupo que no les pasa y de repente les pasa un horror tremendo, que sí que ese misterio se entiende, porque la pregunta que también está en La Puerta del Cielo de ¿cómo sobrevive alguien a esto? Si es que es imposible. O sea, sigues existiendo, pero de milagro. Y eso Cimino yo creo que lo trabaja muy bien. Los paisajes. Sí, o sea, sí. fordiano. Ford era de Arizona, de Monument Valley, de Cimino era de Montana. O sea, su paraje western es con montañas, con árboles, pero es impresionante en todas sus películas, más en las primeras quizás, porque luego se empieza a quedar sin dinero, pero cómo aplasta a sus personajes con el paisaje. Viendo Un botín de $500.000 el otro día, yo no me acordaba lo brutal de los paisajes también en esa peli, porque me acordaba más del robo, de la parte de acción. No, hay momentos en el río donde tienes a Jeff Bridges en cuclillas, lavándose en el río, y Eastwood está en el otro lado del plano, pero al fondo. Están los dos en enfoque total perfecto, se les ve perfectos con todas las montañas detrás. Dices, Dios mío, qué mirada. Y en El Cazador, toda la parte que se van a cazar, el primer momento que se bajan del coche y se queda Cazale a un lado y los otros en el coche que no paran de reírse de él, de nuevo es un plano brutal, como la importancia que le da a los espacios exteriores, como John Ford, Michael Cimino en sus películas, y en La Puerta del Cielo otra vez, es una barbaridad. Y cuando vuelve Mike aquí, que va siempre vestido de militar y siempre con su traje, es la única vez que no está integrado en el paisaje. Antes todos los protagonistas en esta escena que estamos viendo, a la salida de la fábrica, son uno con el paisaje, y aquí es como una nota disonante. De repente ya no está integrado, ya está fuera de esa comunidad que ha seguido igual, pero es él el que ha cambiado y no puede seguirle el ritmo. En la boda se encuentra a un boina verde, se encuentra también a un soldado, a un militar vestido de traje, absoluto, intenta hablarlo detallazo. Y no habla con él, luego él se convierte en ese tío. Y ya lo entiende. Él se convierte, porque él no vuelve a vestir, él solo, es verdad, ¿por qué sigue vestido como militar? Sí, solo cuando vuelve a por Nick se vuelve a vestir de paisano, pero el resto del tiempo está en su comunidad, con su gente, pero él ya no es uno de ellos. Y esa manera visual y tan simple de simbolizarla, que es el uniforme, lo lleva a rajatabla, sí. Como el fantasma de su futuro inmediato. Sí. Recordáis que lo único que dice es mierda. Sí. Y entonces Robert De Niro lo repite. Dice, ¡mierda! Sí. Como diciendo, es eso lo único que tienes que decir. Pero yo creo que es que todos esos personajes, que son personajes, tenemos que pensar que son clase obrera. Y a lo mejor es pues, de las películas más reales en su descripción de la clase obrera, es personas que no son articuladas. Es como los personajes de John Cassavetes. Tú no puedes ver una película de John Cassavetes esperando que un tío te suelte un monólogo de Shakespeare. Eso es imposible. No. Pero sin embargo, a lo mejor la actuación que tienen es tan furiosa como un monólogo de Shakespeare. Sí, es verdad. Sí. No, son personajes, menos el de Cazale, son silenciosos. Sí. Son silenciosos. No... Y a medida que la película cada vez hablan menos, hasta el punto de que Christopher Walken no habla nada. Sí, no, al final se convierte en una cáscara vacía el personaje de Christopher Walken, sí. Tiene otra cosa fordiana, hablabas del Padrino, otra peli que empieza con una boda. Claro. Estamos hablando de una boda, y es eso también estaba mucho en las pelis de Ford, el momento de celebración familiar o de comunidad, ¿no? Poner ese retrato y de pioneros, una película del origen de Estados Unidos. Y de fronteras. Y de fronteras. Porque Vietnam no deja de ser una frontera que se le escurrió, ¿no? La casaron. Lo hablaba con Hilario,
antes de entrar a grabar, era la última peli de Scorsese, Killers of the Flower Moon. Sí. Yo la veo, aparte de conectar con Ford, la veo conectada mucho con Cimino, más con La Puerta del Cielo. Más con La Puerta del Cielo, pero también es un relato de génesis de Estados Unidos, anclado en la violencia, muy larga, con una estructura muy extraña, una película que va a la contra, y ahí sí que le veo muchas conexiones también con La Puerta del Cielo y con el cine de Michael Cimino. Sí. Perdona. No, porque voy a cambiar de tema, así que voy a hacer un pequeño... No, vamos. Sí, Cambia de tema. No, Sí, quería exactamente. recuperar algo que ha dicho Noel sobre la salida de los obreros de la fábrica, que a mí me fascina también Los Lumière. de esta película, sí, los Lumière en 1960 y algo. Que esta película pues debe ser de las últimas, te lo hemos comentado antes, ¿no? Que retrata esa clase obrera, ya luego se le pierde la vista, ¿no? Esa clase obrera de fábrica, de salir con hollín, ¿no? De, pues eso de, ¿cómo se llama esto? De la tartera, Sí. o sea, de ese tipo de obrero proletario con las manos, que ya desaparece con el reaganismo, ¿no? Blue Collar, hablábamos. Blue Collar Sí. de Schrader. De Schrader, ¿no? Era que tal vez la última, que es del 80. Y a mí eso me fascina, porque si es algo que he echado de menos en las películas americanas, ¿no? El retrato de ese proletario que parece que ya es invisible, como los inmigrantes rusos, como los polacos a los que hacías referencia, Hilario. Sí, sí. Venga, tenemos 5 minutos antes de entrar con las secuencias. Bueno, regresando a esas fábricas, es que estamos asistiendo al final de una era, porque va a ser el colapso de la automoción que ya ha sido en ciudades como Detroit, pero que luego se va a extender el colapso de la minería. Entonces, parte de la película es que se rodó en un sitio donde viví muchos años, entonces veía esos paisajes y de hecho, en un viaje que hice al sudeste asiático, mi ambición no solo era por El Cazador, también por Apocalypse Now, era recorrer el río Mekong, que lo recorrí no en su totalidad, pero 3/4 partes sí. Vamos. Sí. No, bueno, es que hay un par de tramos que se pueden hacer con gente que tiene barcas y que te para en mitad de la noche en casitas, etc. Y está súper bien. Y la verdad es que en Estados Unidos tienes la impresión, sobre todo viendo sus películas, de que eso fue una época muy concreta y luego ya hay como un vacío. Yo os quería leer una lista corta, he cortado, de los proyectos de Cimino, loquísimos. Porque hay que entender que Cimino era megalomaníaco y él creía mucho en sí mismo y en su visión, pero claro, los productores no, porque decía, cada vez nos estás exigiendo más y más cosas, algo que en La Puerta del Cielo, todo el arranque de La Puerta del Cielo, en la universidad, el baile, ya demuestra ahí en que está ido, tiene una visión increíble y claro, los productores pues están gastando muchísimo dinero. Entonces, él quiso adaptar El Manantial, de Ayn Rand. ¿Por qué? Porque él se ve representado en el personaje de Gary Cooper, que era un poco basado en Frank Lloyd Wright, el cual Cimino adoraba, porque es alguien que defendía también su visión sobre cómo tenía que ser la arquitectura. Sí. Y él defendía su visión de cómo tenía que ser el cine. 1, 2, Footloose. O sea, Footloose, imagínate Footloose por Cimino. Lo que hemos perdido. No, o sea, él era el director contratado Y comenzó empezó a rodar y empezó a pedir Sí. lo que le debió pedir a los productores para que le despidieran. Es decir, no. Dice, hombre, tenemos La Puerta del Cielo, tenemos Corazonada, que es la otra gran película fracaso comercial de la época, y de ahora que viene a hacer Corazonada 2, sé que empezó a pedir cosas loquísimas para el musical. O sea, hubiera sido un musical de Cimino, hubiera sido increíble ese Footloose, que ahora es una película ligera, simpática, pero lo que habría sido. Sí, pero los productores seguramente querían una película ligera. Querían una peli ligera y que costara poco que hiciera. De una peli de los 80. Claro. Y él y Cimino quería una peli de los 70. Un western hablado totalmente en Sioux. ¿Vale? Es un poco Mel Gibson ese rollo. No, estamos... una película sobre el Tour de Francia y la adaptación de La cuestión humana de Malraux. Toma. Esos eran los proyectos que, ya digo, como Orson Welles, que no podía hacer nada, como Stroheim, que su obra maestra se la destrozaron. Es la lista de películas que se le fue cayendo hasta acabar haciendo thrillers con
con Mickey Rourke. Es que ya le costaba que le dieran luz verde a esos Claro. thrillers. Imagínate la cuestión humana. Es que claro, es que... Thrillers que tampoco son películas sencillas, ¿eh? No. Es una película fácil en su vida. Para Michael nada, Cimino. pero de cara a los productores pues será más fácil, pero claro, si viene con El Manantial, pues es que ningún productor en su sano juicio, por muy cinefilo que sea... De todas maneras, lo encierran a Cimino estas pelis, porque Sí, él, sí. que es un cineasta de espacios abiertos, de repente se mete a hacer Manhattan Sur y lo que hace es convertir Chinatown en una cosa que también la acusaron de racista, Sí, siempre sí, toda la sí, vida sí. criticándolo. Hay una frase de Chris Christopherson que decía que se habían cebado con él para cargarse el nuevo cine americano. Sí, sí, Le habían cogido como cabeza de fue el turco. cordero sacrificial de... Dice, ya sí, está sí. bien estos directores que tienen el control total, los autores. Dice, no, esto tiene que cambiar. Los estudios tenemos que volver a tomar el control. Cimino es el elegido que vienes de ganar los Oscar. Crucifixión injusta. Es verdad que Sí. se pasaba Sí, de sí, presupuesto y los calendarios nunca se cumplían, pero sí fue el chivo expiatorio. Sí, sí. Que además coincidió su fracaso con uno de los mayores de la historia del cine, que es Corazonada. Corazonada, sí, Entonces, al coincidir esos dos, aunque Corazonada estaba producida por Coppola y por la Zoetrope, lo que hizo, porque en ese momento Coppola estaba invitando a cineastas europeos a hacer cine americano, como Wim Wenders, que vino aquí a hacer Hammett. Sí, Luego hostia. quería que David Lynch hiciera una película comercial que acabó haciéndola con Mel Brooks, que fue El hombre elefante. Y la verdad es que era un tío que tenía, con su megalomanía, todas las de atraer el odio de los demás. Porque, vamos, era un tío que tenía guiones, uno escrito con Raymond Carver, sobre la vida de Dostoyevsky. Ah. Eso habría sido la caña, pero es que luego le ofrecieron La zona muerta y por discusiones con Stephen King no llegó a hacer la que la hizo Cronenberg. Christopher Sí. Walken con David Cronenberg. No hizo Los perros de la guerra, a saber por qué, porque no llegué a enterarme. La de Irving, La de John Irving, Con que luego Walken también, con Walken también. claro. Si las hubiera hecho, Christopher Walken habría bailado en las dos. Muerta como los perros. Muy bien, muy bien. Qué grande. Es verdad, no me acordaba yo de La zona muerta, que es de las películas más flojas de Cronenberg, creo yo. Pero aún gustándome, ¿eh? Porque me gustan todas. Sí, pero es uno de los libros más flojos de King también. También es uno de los libros más flojitos, es verdad. Pero sale Christopher Walken. Sale Christopher Sí, Walken, Sale ya lo Christopher tenemos. Walken. Venga, pues vamos con las secuencias. Noel. Pues una de Christopher Una bala, Walken, una bala y una secuencia de Christopher Walken. Yo creo que la secuencia por la que ganó el Oscar Christopher Walken, que es cuando vuelven de su periplo por Vietnam. Ahí la estamos viendo. Ahí la estamos viendo, él está en el hospital y llega un militar a preguntarle... Christopher Walken está mirando a otro soldado que ha vuelto herido físicamente, que ha vuelto amputado. Y yo creo que él está reflexionando sobre que su herida es interior. Entonces le está haciendo unas preguntas de control, que es el nombre de sus padres. Y el modo en el que él no es capaz de hablar, no es capaz de responder, sintetiza tanto dolor, esa secuencia, tantísimo dolor. Y es alguien que a partir de este momento va a ser incapaz de mirar al pasado. Es como que esa vida ya ha muerto, luego llama a Meryl Streep, y cuelga, no quiere mirar al pasado y lo que empieza a hacer es huir hacia adelante y a meterse en un bucle de no pasado y de no futuro, que es vivir el presente y vivir en la ruleta rusa. Y todo nace de aquí, nace del momento en el que no es capaz de recordar el nombre de sus padres porque no quiere volver ahí. Él se ve incapaz físicamente ni siquiera de expresarlo, de hablar, y esto es una de las... El personaje de Christopher Walken, toda su evolución de la película, uno de los alegatos antibélicos más poderosos de la historia del cine para mí. Impresionante. Y aquí ganó el Oscar, este ganó hombre, el sin Oscar. ninguna duda. Yo pensaba que había sido en el baile. Bueno, es verdad, tienes razón. No nos vamos a marchar sin ver a Christopher Walken bailando, ¿verdad? Qué bien. Muy bien, Paula, secuencia. Mi secuencia es al principio de la película, antes de la boda, en el prólogo del prólogo, es el momento en el que salen de trabajar y se van al La bar. canción. Sí.
Entonces está sonando, el problema es que no lo podemos explicar, pero está sonando. Nuestro chico, que además baila con el taco Sí, con de el billar taco estilazo. como si fuera Fred Astaire con el bastón. Tal cual. Entonces está sonando Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli y están como musitándola, como medio cantándola mientras juegan. Pues eso, Nick pierde la apuesta al billar. Están así como ese pequeño brote, instante de felicidad y de camaradería antes de la boda y antes, sobre todo, de irse a Vietnam, ¿no? En el que te está contando todo el tipo de relaciones que tienen entre ellos. Por ejemplo, Nick y Michael, hay una apuesta, hay allí pues una idea de enfrentamiento, ¿no? Enfrentamiento entre camaradas, entre amigos, no es algo tampoco muy... Pero hay una competición. John Cazale y John Savage están en la barra, o sea, son los... Mira, está casi bailando, ahí está, mira. Tremendo. Sí, aquí es donde te vienen arriba con el I love you, baby. Sí. Y hay algo ahí que es que te sale un retrato de lo masculino tan certero y con tan poco y es absolutamente maravilloso. Nada obvio. Me encanta. Podríamos haber hecho este programa jugando al billar. Sí. Me lo ha dicho estupendo. antes Dani, realizador, dices que hubiera sido la caña. Bueno, ¿qué tal tu secuencia? Pero es verdad que en esa cotidianidad precioso, te es lo que es cuentan precioso. todo eso que puede parecer que no está avanzando la trama, pero sí, porque te está haciendo un relato de lo que pierden después. Necesitas saber lo que tenían, que era esta cotidianidad feliz, para saber lo que han perdido. Hasta que llega la madre Del novio, la madre del novio pegándole a la madre rusa. La madre rusa, ¿pero qué haces? ¿Estás haciendo tú Viene con una sinvergüenza? porra, dice, Tasca. ¡vamos, tira para adelante! Con la sartén. Sí, La con la sartén. sartén. Tal cual. Los cuando- motivos circulares en Chimino. Sí. Maravillosa. Lo que hablábamos, abstracción, es una secuencia de realismo puro. Sí. O sea, todas las botellas que están puestas, todas las camisas de cuadros de trabajadores del Medio Oeste, todos van con camisa de cuadros, pero camiseta interior de manga larga porque hace un frío que te pelas, aunque se rodó en verano y hacía calor. Chimino quería transmitir que hacía mucho frío, pero no, las gorras, el billar, cada elemento del bar, o sea, todos los elementos con esa obsesión absoluta de Chimino, a mí me parece brutal. la Leí secuencia, que a claro, los es que extras maravilloso. invitados a la boda les pidió que envolviesen unos regalos, que envolviesen unos paquetes, aunque fuera vacíos, pero que se pasaran la noche anterior envolviendo regalos, porque quería que de verdad tuvieran la sensación de que habían sido invitados a una boda. O sea, hasta ese punto llegaba. Hay unos Maravilla. extras maravillosos en la secuencia de la boda, que son dos abuelitos que están ya dormitando, ¿no? Yo creo que es un momento en el que Robert De Niro se va a la barra con el personaje de Meryl Streep y están así como, ya está en plan de ya llevamos 5 horas de boda, ya no podemos más. Sí. Es que quería transmitir eso, la sensación de que... Y además fue un rodaje largo, un banquete largo, y es verdad que al final se ve que hay gente cansada, pues como en las bodas de... Ese momento a mí me recuerda a lo del reloj de Espartaco, creo que era la película, que es siempre como el momento que se aparta de la película y tú dices, ¿esto de qué va? Y parece que fue como si otra película estuviera ahí metida dentro. En la boda es increíble cuánta gente mete en plano Chimino. Sí, Ajá. sí. ¿Cuánta gente mete en el plano? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Hilario, secuencia, bala. Pues bueno, pues la más misteriosa de todas, que es la segunda cacería en la que Michael se va solo, tiene a tiro al Mira, los alce. paisajes que hablábamos, ¿eh? Sí. Cómo pone la importancia y la belleza, ¿eh? Claro, vamos, si os fijáis, es un uso de las panorámicas muy parecido al de Anthony Mann. Anthony Mann en da también sus mucha westerns importancia con en los westerns. James Stewart. Y vamos, en este caso, en el que él no va a matar al alce, no se va a cobrar la presa, yo nunca he sabido qué quiere decir realmente, pero sé que hay un momento como de conciliación y me encanta que el personaje sea capaz de mantener una especie como de secreto que yo no le puedo robar. Que es sobre lo que trata, ¿no? Esta película es sobre algo que nosotros, es decir, tú imagínate que el holocausto judío, después de ver la lista de Schindler, nosotros lo explicáramos. O sea, Claro. sería como de broma. Y yo creo que esta película, con respecto a Vietnam, tiene el mismo papel. El de decirte que hay algo tan íntimo. De hecho, la canción sirve
un poquitín para crear la atmósfera de la época, que es una atmósfera que, aunque es jovial, ya tiene algo elegíaco. Sí, ahí hay algo absolutamente. mortecino. Absolutamente. Sí, no verbaliza. Es una película donde no se verbaliza nada y este es verdad que es un momento muy misterioso. Puedes pensar que ha revaluado la vida, ahora tiene una nueva sensación de lo que es la vida tras su paso por la guerra, pero es lo que dices tú, me parece muy bonito, es un secreto que nunca va a compartir con nosotros. Y si lo comparas con el cine contemporáneo o las series, que es la hiperverbalización, ahora Sí, todo sí, está explicado. totalmente. Ahora todo está explicado. Ahora mientras alguien anda por la calle te dice, hola, estoy andando por la calle. ¿Por qué estoy andando por la calle? Estoy andando por la calle. Y dices, no, misterio absoluto. Me parece tremendo y creo que Cimino, con toda la tragedia que vuelca en sus películas, es un director muy clásico y muy humanista. Un clásico muy humanista. Sí, sí. Pues mi secuencia es un añadido de guión. O sea, el guión no lo escribe Cimino, bueno, luego lo digo quién es el guionista. Él hace los añadidos. ¿Y qué añadidos son? Pues, por ejemplo, el arranque de la película. La peli arranca así. O sea, en el guión la película arranca en la siderurgia, ya con De Niro currando. Y sin embargo, Cimino coge y escribe esto, que te voy a meter dentro de la película. La importancia de adentrarte a través de un arco, como te voy a introducir en la película. Y para él era importantísimo, él lo dijo en muchas entrevistas luego, ¿no? Porque de este camión que entra toda leche por la carretera, no sabremos nada, nunca más sabremos nada de él. ¿Qué hace? No da igual. Él está introduciéndote en esa ciudad, te está metiendo en una película cuya estructura ya de por sí va a ser extraña, aparte circular, y entonces luego aquí ya llegamos a la siderurgia, ¿vale? Pero ese añadido sobre guión, tiene muchos añadidos así, el guión del Cazador, me parece tremendo, porque es toque de director absoluto, decir, no. Vamos, quiero decir, no son cambios significativos. Sí. Bueno, hay un cambio muy significativo respecto al guión del guión original, que es que muere el personaje de De Niro en la peli y no el de Christopher Walken. Eso sí que es un cambio importante. Es verdad que estaban invertidos, sí, sí. Pero quitando eso, por lo general son detalles tan magníficos como ese. Y me vais a permitir que os diga el guionista principal, que era Derek Washburn. Sí. Derek Washburn es Que el denunció, que había ¿no? escrito ya el Sí. anterior, Sí, ¿no? La de un botín de 500.000. denunció al sindicato porque... Hay otro cambio también, que es el que estábamos hablando antes del programa, que lo has comentado tú, Noel, el del protagonista, que el papel iba a ser Sí. para otra persona. Yo creo que está bien que dar ese dato aquí. Sí. Iba a ser para... Se me acaba de ir el nombre, el protagonista de Tiburón. Roy Scheider. Al final creo que no fue por diferencias creativas, sino por una cuestión, ¿no, Hilario? De que estaba... Sí, estaba rodando Carga Maldita con William Friedkin, que fue una película que también tuvo problemas de presupuesto y cuyo rodaje se alargó 9 meses más. Entonces no... En cuyo caso parece ser que a Universal no le sentó bien que pasase de hacer la película y le castigaron obligándole a cumplir otra película más con ellos que tenía por contrato, que era la que Snyder no quería hacer de ninguna manera, que es Tiburón 2. Y por eso vuelve a hacer del jefe en Tiburón 2 cuando él no quería para nada. Bueno, y al año siguiente Roy Scheider bailó. Es verdad. Bailó y yo creo que superó Y muy bien. a Christopher sí. Walken. Hombre, es que en esa película si no bailaba bien se caía todo. Hostia, Old That Ya. Jazz la podíamos hacer, ¿eh? Old That Tarde de Jazz, Francia. Old That Jazz. totalmente. Eso es vital. Sí, sí. Antes de acabar, lo dijimos el año pasado, exactamente hace un año, cuando hablamos aquí de Tarde de Perros, que hicimos de Tarde de Perros, hablamos de John Cazale. Cierto. Yo llevo 2 de John Cazale y no llevan La última película que hizo John Cazale, de las 6 que hizo, ¿no? Hizo 5, 6. Y es importante decirlo porque a él tenía 42 años, creo, y le diagnostican justo antes de empezar a rodar un cáncer de pulmón mortal, que le dan 4 meses de esperanza de vida. Los productores enseguida dicen, bueno, pues este señor se va de la película, y Meryl Streep, que era su pareja, pues se habían conocido haciendo teatro, dijo que si Cazale se iba, ya se iba. Tampoco era tan importante porque Meryl Streep estaba empezando, la historia de una de las mejores actrices de la historia, pero ahí estaba empezando, y Robert De Niro, que Robert De Niro era el actor del momento, venía a hacer Taxi Driver, venía a ganar el Oscar por El Padrino 2, se iba a hacer Toro Salvaje después, venía a trabajar con Bertolucci en Novecento. Robert De Niro dijo que él se quitaba sueldo y que pagaba el seguro
que cubría, descubrió la película que cubría pues el reshoot, en el caso de que John Cazale no llegara a finalizar el rodaje. Y la película se rueda en ese orden. Primero se rueda todas las secuencias con John Cazale y luego ya el resto, y de hecho Cazale no llegó a ver la película. O sea, fue una muerte fulminante, tristísima, de un actor único en la historia del cine. Y que igualmente con estos proyectos nunca realizados de Cimino, pues esa carrera nunca realizada de este hombre, lo que nos perdimos, Increíble. Y ya está, ya estamos. Sí, iba a decir la hora, pero no tiene sentido, porque esto lo estamos grabando en diferido, no es en directo. ¿Algo más que añadir, chicos, chicas? Pues más chiminos. Más chiminos. Sí. Más chiminos y menos. Tú has dicho antes de lo de las series, pero te diría que esa tendencia hiperexplicativa tal vez viene del tema del móvil, que estás como caminando y explicando todo lo que estás haciendo. De la pérdida de confianza en el espectador. Ya no confían en que el espectador sepa llegar a estas conclusiones. Ahora ya hay que dárselo todo. Es verdad que hemos tenido 2 películas este año complejas y largas, como ser Oppenheimer y Killers of the Flower Moon, pero realmente lo piensas, ¿quién se presenta con una película así? A no ser que sea Cristi Puiu, ¿no? Un cineasta rumano, que la película sale barata, la produce él. No, pero alguien que llega y dice, no, quiero hacer una película de gran presupuesto, pero es que la primera hora y media es una boda. O es una celebración donde tampoco va a pasar nada, porque realmente no pasa nada, es una boda, es un retrato para que conozcamos a todos esos personajes y tampoco sin verbalizar mucho, tampoco sin que hablen mucho. O sea, es un modelo de cine que se dio en los 70 con varias películas, pero que es realmente complicado de replicar hoy, al menos dentro de lo que vendría a ser el mundo de las películas con presupuesto, de las majors. Igual independiente, con poco, igual puedes arriesgar mucho, pero lo que arriesgaba Cimino, como lo que arriesgaba pues Orson Welles... Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Entonces, lo que antes eran esas comunidades pequeñas que irrumpían en el cine, hoy ya han desaparecido. De eso trata la obra de Tim Burton, de cómo se produce después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea la creación de los suburbios donde tú metes a gente que no tiene nada que ver y que nunca podrá formar una comunidad de verdad porque es gente de ideologías, de religiones, de culturas contrapuestas. Entonces, hoy en día, yo es que creo que estamos viviendo como una especie de show de Truman, ¿no? En la que, sí, a mí me da la sensación, yo siempre estoy mirando a ambos lados por si se cae un foco de la película de mi vida y digo, joder, ¿esto qué es? Y entonces comienza todo a desmoronarse. Pero es que hoy en día ya no tenemos como lazos que nos unan. Es muy difícil encontrar eso porque tú fíjate la cantidad de gente que ha llegado, por ejemplo, a España, a Madrid, etcétera, y los barrios, cómo han cambiado de la noche a la mañana. Entonces, esto yo creo que es ya elegíaco con respecto a la sensación. Por eso a mí me parece tan fordiano. Totalmente. Hay como una sensación de comunidad que ya caput. Pues mi alegato final es que iba tarde de perros porque ha creado una comunidad de cinéfilos donde se reivindican estas películas y que cumple ya 2 años y un poco más. 2 años, sí. Bueno, está en el final de nuestra segunda temporada, 2 años y un mes, es verdad. Es verdad. Pues viva esta comunidad de tardes. Muchas gracias. Viva la comunidad fordiana. Claro que sí. Y recomendamos a todos iros a los bares con los amigos y las amigas. Y cantar. Y cantar canciones y jugar al billar. Y si sois mayores de edad, beber un poquito. No es un alegato, no como en El Cazador, que se bebe mucho, pero un poquito. Vale, pues muchas gracias, chicos, chicas. Nada, os quiero a ti, mucho. como siempre un placer. ¿Vale? Al resto, os esperamos el mes que viene, porque en principio no nos han cancelado. En principio, no lo sé, no he hablado con mi jefe todavía. Pero vamos, yo ya tengo película y ya está cerrada la proyección. Que sepáis que en enero vamos a poner en el Cine Paz y vamos a analizar aquí Centauros del Desierto, de John Ford, que hemos hablado mucho de Ford. Esta vez lo vamos a meter en mandanga. ¿Vale? Hasta entonces, que tengáis una feliz Navidad y una feliz entrada de año.